¿Cómo están, queridos estudiantes? Para continuar con el proceso del crédito de competencias comunicativas, el día de hoy vamos a trabajar otra temática que consiste en las estrategias para la construcción de un texto. Este tema es muy importante conocerlo y abordarlo de una manera precisa, de tal manera que en nuestro campo laboral podamos ejercerlo de una manera correcta y sin tener ninguna falta en cuanto a una buena escritura. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer en qué consisten las etapas de la construcción de textos. Esta va ligada a 3 etapas muy precisas, donde es la planeación, la textualización y la autorrevisión. Estas 3 etapas son muy importantes tenerlas en cuenta cada vez que vayamos a construir un texto o que vayamos a escribir. Estas etapas construyen la base fundamental de la escritura de los textos en diferentes estilos funcionales. Requieren de la preparación para la motivación, la necesidad de comunicación, la búsqueda de información, la organización de las ideas y la autorrevisión. Cada una de estas etapas son muy importantes para lograr que un texto nos quede escrito de forma correcta. Estas son las 3 etapas que manejan los escritores, ¿sí? Siempre tienen presente eso. Pero en primer momento y en primer lugar para hacer un escrito debe haber la motivación, debe existir esa motivación y esas ganas de querer escribir frente a ese tema o frente a lo que desea construir, ¿sí? Ese texto. Vamos a ver cada una de las etapas de manera independiente. Entonces, la planeación de texto, que es la primera etapa, entonces se debe primero planear qué es lo que vamos a escribir. Dentro de esta etapa consideramos también el momento de la motivación, como les contaba anteriormente. Una vez motivado, surge la necesidad y el deseo de comunicar algo. Entonces es necesario encontrar el tema sobre el que vamos a hablar o a escribir. Este tipo de deseo, ¿sí? O de motivación se puede ver ligado a algún tema que sea de nuestro interés o también a una persona, ¿sí? Que nos inspira a escribir y nos motiva a comunicarle de pronto nuestros sentimientos. Vamos a ver entonces la segunda etapa para hacer un buen escrito, ¿sí? Que es la textualización del texto. Una vez organizadas las ideas en el guión, se puede comenzar a escribir o hablar sobre el tema que se seleccionó con anterioridad. Una u otra forma de comunicación, oral o escrita. Tiene sus propias exigencias como la ortografía, que es muy importante cuando vamos a hacer un escrito, dentro de la que se incluye la puntuación, en el caso de la escrita, y la entonación y la pronunciación en el caso de la oral. Además, se deben presentar las ideas en un orden lógico y para ello es importante la selección que se haga de vocabulario y de los medios lingüísticos que sirven para enlazar las ideas de forma que quede manifiesta la coherencia del pensamiento. Por último, no debemos olvidar que todo el texto debe tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Todos los textos, sin importar de qué sean, de qué se traten o cuál sea la temática, deben llevar los mismos pasos de elaborar un cuento.
introducción, nudo y desenlace. En este caso, introducción, desarrollo y conclusiones, que son muy importantes para lograr comunicar a los demás todo lo que yo pretendo. Luego tenemos entonces la tercera etapa, que es la autorrevisión de ese texto. Esta etapa transcurre durante todo el proceso de construcción, pues siempre quien escribe, en este caso los escritores profesionales o así sea que no, deben darse la oportunidad de autorrevisarse y autocorregirse si ya lo considera necesario. Cuando se haya concluido, se podrá hacer una revisión de todo el texto y reelaborarlo completo o por partes, teniendo en cuenta las exigencias de su construcción y obviamente teniendo en cuenta la temática que está tratando. Entonces es importante cuando se termine un escrito, así sea por párrafos, terminé un párrafo, voy a leerlo, luego voy a releerlo y de esa manera yo voy a identificar los errores, ¿sí? Tanto de forma como de fondo. Por ejemplo, voy a ver los errores ortográficos, ¿sí? Donde coloqué, por ejemplo, una B donde era una V. Coloqué una coma donde era un punto aparte. O ya como tal el fondo de ese texto, que es la redacción, ¿sí? Entonces las ideas quedaron inconclusas, los conceptos no están bien especificados, me hacen falta palabras, la idea no está terminada, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a hacer esa autorrevisión para finalmente ya presentar un texto limpio, que es un texto donde ya está corregido al 100%. Entonces, es muy importante tener esas 3 etapas cada vez que vayamos a hacer un escrito. Siempre, si lo tenemos presente, nos van a quedar elaborados correctamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro campo laboral, puesto que no, sin importar pues cuál sea nuestra profesión o cuál vaya a ser nuestro trabajo, en la mayoría de las veces vamos a tener que escribir X o Y cosa. Entonces debemos tener en cuenta todos estos pasos y estas etapas para lograr hacerlo de manera correcta y de forma adecuada. Vamos a pasar a ver entonces los tipos de textos que existen principalmente. Entonces podemos tener en cuenta los 4 tipos de texto. Por ejemplo, podemos escribir un texto técnico o científico, ¿sí? De acuerdo pues a la temática que estemos trabajando o abordando. Escribir un texto humanístico, un texto literario o un texto periodístico. Cada uno de estos textos tienen unas características. Entonces, en el caso del escrito técnico científico, va a ser un texto que va a estar escrito de manera argumentativa, también puede ser expositiva o descriptiva. En cuanto a si vamos a escribir un texto humanístico, entonces ya tiene como tal solamente la parte expositiva. Vamos a exponer cierto tema y vamos a argumentarlo, ¿sí? Primero lo contamos en qué consiste y luego argumentamos el porqué de este tema. Luego tenemos también el texto literario. Entonces, este texto tiene varias características donde está la narración o el texto narrativo, descriptivo y obviamente también se hacen los ensayos o un dialogado, que ese también es muy importante tenerlo presente en la parte laboral. Obviamente, estos textos literarios son escritos la mayoría de las veces por docentes o pedagogos. Y finalmente, podemos hacer escritos periodísticos que se van o se basan
en la parte informativa principalmente, donde se da la opinión, ¿sí? De esa manera, entonces, tenemos esos 4 tipos de escritos o tipos de texto que podemos hacer o realizar. En ese tipo de texto periodístico, aparte de que se da la opinión personal, puede también tener una introducción, una deducción del tema y hacer un ensayo frente a la opinión personal o de varias personas. También pueden existir escritos mucho más cortos donde está en el campo jurídico, administrativo, publicitario y coloquial, ¿sí? Ya son unos textos mucho más cortos donde solamente queremos dar una información precisa. Entonces, en eso se basan los tipos de texto y cada vez que vayamos a hacer un escrito, debemos verificar qué tipo de texto es el que nos están pidiendo o el que deseamos escribir para poderlo orientar de una forma correcta. Por otra parte, les quiero también hablar acerca del texto paralelo, que en este caso es un texto que desarrolla o escribe la mayoría de los estudiantes. Entonces, ¿en qué consiste este texto paralelo? Es el material elaborado por los estudiantes con base en su experiencia de aprendizaje que van dando pues día a día. Se elabora en la medida que se avanza en el estudio de cada uno de los temas. Se construye con reflexiones personales, hojas de trabajo, lecturas, evaluaciones, materiales adicionales a los que el maestro ha proporcionado y todo aquello que el alumno o el estudiante quiera agregar a toda su evidencia del trabajo personal. En este caso, la mayoría de estudiantes son apasionados por cierto tema. Entonces, es muy importante que realicen un escrito paralelo que es precisamente donde van a involucrar cada uno de esos aprendizajes y experiencias que han vivido y que han tenido frente a cierta temática. Entonces, quería hablarles y especificarles de manera independiente que este es otro tipo de texto, pero es más que todo como para la parte estudiantil. En este caso, ustedes que están cursando, ¿sí?, su técnico, van a tener de pronto que hacer varios escritos donde van a tener que tener presentes estos textos paralelos, donde vayan a poder involucrar esas reflexiones personales, esas experiencias de aprendizaje, ¿sí?, y todos esos materiales didácticos que han ido construyendo día a día su propio conocimiento. ¿Listo? Entonces, de esa manera es importante tener presente para nuestro campo laboral y practicar de manera correcta los tipos de texto y saber de qué manera vamos a orientarlo y a guiarlos para que nos queden correctamente elaborados. ¿Listo? Se me cuidan mucho y que pasen un feliz día. Chao, chao.